El día que ellos tuvieron la pelea, él me llama a mí. Entonces, como a los 6 meses, me entero que están viviendo juntos. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer con la cuñada y la nueva hija que tienes? Con la cuñada, no, esa no es mi hija. ¿Por qué tú te acostaste con el marido de tu media hermana, aunque fuera tu enemiga? Porque él Desde tiene el cualidades. principio tú tenías Él tiene un cualidades. algo. Mis hijas están diciendo que esta barriga es de Osmani. Yo ¿Tú sé dudas quién del es el embarazo padre de de tu este mamá? niño. Sí. Wow. ¿Tú piensas que de él? Como mi lengua es corta, no puede llegar a la parte posterior del clítoris. Saca la lengua a ver. Bueno, no puedes sacarla más. No. Yo no me acuerdo la última vez que yo tuve un orgasmo. En penetración, nada de eso para tú. Nada, doctora. El importante es saber combinar la lengua con los labios. Eso no es Es que suficiente. yo no me siento bien Necesita así. la lengua ella. ¿Por qué es tan importante el sexo oral para los seres humanos? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. Hay un refrán español que dice: quien con muchas mujeres juega, con ninguna se queda. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos directamente a recibir al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. La verdad, nuestra relación es bien complicada. Por eso las dos estamos aquí hoy demandando. Esto no quiere decir que nos llevemos bien, pero es la única forma de resolverlo. Estoy aquí hoy para demostrar que no soy el malo. No soy el león ni el dragón. Pero esto tiene que tener un fin. Ay, Dios. Vamos, ¿quién es Claudia? Yo. Ok, entonces tú eres Daniela. Bien. Ustedes están demandando a Osmani. Díganme qué relación tiene con él, por qué lo demandan y qué piden para resolver este caso. Doctora, mira, ella es mi media hermana. Yo con ella no me llevo muy bien por problemas personales y yo vengo aquí a pedirle el divorcio a ella. A pedirle el divorcio a ella. Pero un momentico, ustedes no se llevan bien, ya las veo como perro y gato, que no se llevan bien. No. Estamos aquí unidas para una causa justa de mandarlo a él. Somos hermanas y en algún momento teníamos que unirnos, porque él nos ha hecho la vida imposible. ¿Y él quién es? Él es mi esposo y yo quiero divorciarme de él. Y yo quiero que él se haga cargo de mi hija, que tiene 3 meses, y le dé su manutención. Él está casado contigo. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 4 años. 4 años que están casados. ¿Qué edad tú tienes? Bueno, 3 de casamiento y 4 de novio. 20 ya. Ya 20. O sea que ustedes desde que tú eras menor de edad 16, sí. se casaron y todo. Sí. Y a los 17 me casé con él. ¿Tienen hijos? No. Yo soy la que tengo. Pero tú eres la media hermana. ¿Tú eres la Matías? Yo estoy hablando del Tío, matrimonio. cállate, Del matrimonio. cállate, Ok, cuéntame tu situación. Estás aquí para divorciarte. Sí, A yo ver. quiero el divorcio. Mira, yo y él nos conocimos en Cuba cuando yo tenía 16 años. Yo en ese momento en Cuba estaba viviendo con mi papá porque mi mamá y mi media hermana tuvieron que venir antes porque mi papá no me dio el permiso para venir. Y entonces yo me tuve que quedar en Cuba con él. Yo a los 16 años lo conozco a él, lo veo. Digo, no, muchacho lindo, me gusta, me atrae. En ese momento él estaba con una argentina y digo, que tiene la argentina ese que no pueda tener yo. Y entonces dije, no, ese chico va a ser mío. Y por una noche estábamos en una fiesta y entonces él me invitó a bailar y ahí una cosa fue llevando a la otra y nos hicimos novios. Pero él es un descarado. Nos pasamos de novio 1 año hasta que nos casamos, que yo cumplí 17 y nos casamos. Todo bien, todo lindo. Teníamos problemas normales, como todas las parejas, pero cuando llegamos aquí, que yo cumplí los 18 y mi mamá, como yo me casé, él me trajo a mí y lo trajo a él. Y entonces cuando llegamos aquí, los problemas fueron más grandes. Nosotros tuvimos 4 meses viviendo con mi mamá.
Él empezó a trabajar en un warehouse y yo empecé a trabajar en una tienda y entonces ya nos independizamos. Ya cuando nos mudamos solos, las cosas, los problemas entre nosotros fueron, vaya, él dice que yo soy celosa, yo sé, yo admito que soy celosa. Yo admito que soy celosa, pero no por las nubes como ellos lo O sea, ponen. tú sientes que tú tienes celos justificados. Yo sé, yo siento que él me da muchos motivos, me pone ¿Qué motivo te rabia. doy? Para tú celarlo. Sí, se los da. Yo Ay, siento que él me da motivos para yo hacer rabia. Ok. Nosotros vamos a la playa y él a levantarse el pullover, a Doctora, ¿qué pasearse y tú las quieres que mujeres haga? diciéndole cosas. ¿Qué me vas a enseñar a mí? Soy un hombre, tú sabes. Normal y corriente. Me gusta quedarme. William Levy en Hialeah. Ok, bueno. Y todas las mujeres diciéndole cosas y él haciéndose, no, que no sé qué cosa, como que haciéndome menos a mí. Ok. Y entonces eso a mí me da rabia. Salimos a cualquier lugar y viramos fajados porque las mujeres le dicen cosas y él en vez de ignorarla, él le sigue la corriente. mentira, y yo la entonces me da ignoro. motivo a mí para yo ponerme rabiosa por cualquier cosita. Ok. Me altero porque Bueno, ya pero me han imagino que el formado ya. divorcio lo quieres porque embarazó a tu Y- media hermana. No, ahí va a llegar. Entonces, la primera pelea que tuvimos, que él se Primera separa de pelea. mí, Ajá. que tú te separas de mí. Yo me entero como a los 6 meses, yo me alejé, ya no sabía nada de nadie, yo no me llevaba con ella ni nada. Entonces, como a los 6 meses, ella, me entero que están viviendo juntos. Y digo, ¿cómo así? Estoy hablando yo. Digo, ¿cómo? Y entonces, después me entero que son un novio, que son pareja, y digo, no sé. Entonces yo quiero el divorcio por eso y por las razones que él me da motivo a mí para yo sentir celo. Ok, perfecto. Ya te entendí tu parte. ¿Y por qué te llevas mal con tu media hermana? Por razones, porque ella vino antes que yo de Cuba y tú sabes cuando la gente llega aquí de Celo. Cuba que cambian, Es ¿ves? celo. Yo creo que celo, sí. Todo tiene que ver con el celo. No sé qué celo. Que ya vino por Ok. menos que tú. Bueno, ahora dime tú, porque tú dices que lo estás demandando a él por Sí. la paternidad De mi niña que de tiene- una niña que tiene Que 2 no es meses. mía. me Tres dijiste. meses, 3 meses. 3 meses me 3 dijiste. meses, Y no es sí. mío. Ok. Gabriela Rodríguez se llama. Ok. Yo le di mi apellido porque él nunca quiso hacerse cargo. Aparte, yo tampoco quería Si no es mío, saber seguro que no de va a él hacer porque cargo. ellos volvieron en el tiempo que ella se dio cuenta. O sea, que él nosotros estuvo estábamos de andando. novio contigo. Sí, el día que ellos tuvieron la pelea, él me llama a mí porque no tenía para dónde coger, ¿no? Y yo le di cobertura en mi casa, le presté un cuarto lo que que tenía, le diste o fue le la cama, lo presté que le un diste. cuarto que La tenía en cama mi fue lo que le dio. casa. Las cosas que dice la gente. Le presté un cuarto que tenía mi apartamento y ya él empezó a ayudarme con los gastos de la casa. Me parece que a tú pagarme la le mitad diste de la más que renta. cobertura. Le dio la cama. Cobertura lo que le dio. completa le dio la diste, cama. el package completo. No es así, no es así, perdón, no es así. Vamos. Yo a los 2 meses fue que me empecé a interesar por él porque él Desde tiene el principio cualidades. tú tenías Él tiene un cualidades. algo. Tú sabes que no es así. ¿Qué Tú sabes cualidades? que no Los es así. abdominales, Yo eso que me nunca enseñó. nunca estuve cerca de ustedes, ¿ok? Hasta el día que sucedió esto. Y bien, ahora mira lo que me pasa a mí. Tengo una hija de él y yo necesito que él me ayude. Yo necesito que él me ayude, ¿ok? Porque él también tiene culpa en todo esto. Pero ¿Culpa de qué? tú me dices, mira lo que me pasó a mí, como si tú no hubieras tenido Como si ella fuera la participación. inocente, pero la que o sea, como si no, tuviera él dado es una el padre, enfermedad. él es el pero, padre. pero Él tú es el padre. oye, Sí, yo no tú sé. participaste en un acto sexual Sí, sin protección que puede dar el resultado de un embarazo sabiendo que este hombre estaba casado con tu media hermana. Ok, voy a hacer un corto receso. A la vuelta, yo quiero que tú me digas si tú tienes prueba de que él es el padre biológico de la criatura y luego tú respondes a este enredo, porque esto es literalmente meterse entre las patas de los caballos. Regresamos inmediatamente. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer con la cuñada y la nueva hija que tienes? Con la cuñada, no, eso no es mi hija. Eso no es mi Sí, hija. es tu hija. Antes de mí, Sí, ella- es tu hija. ¿Tú te acostaste con ella, sí o no? Caso cerrado. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas...